de 4 integrantes del grupo Los Chicos, que en estos días cumple 10 años de fundada esa agrupación. Está con nosotros Tony, que acaba de regresar del Golfo Pérsico, donde estuvo en acción. También están con nosotros Rey y Miguel, que junto a Tony y a Chayanne fundaron ese grupo hace ya 10 años. Y Tico, que entró al grupo cuando Chayanne, Rey y Miguel renunciaron en una situación similar a la ocurrida recientemente en el grupo Menudo. Saludos, bienvenidos los cuatro. Los chicos Next Generation. Bueno, ya que estábamos mencionando a Menudo, se ha dicho que Ricky Meléndez fue la persona, el integrante de Menudo, que más dinero ganó, que en el tiempo que estuvo en esa agrupación, muchos años, ganó más de $500,000. Y se ha mencionado también que hay otros integrantes de Menudo que llegaron a ganar en la época de oro de Menudo, 300 y 350 mil dólares. Claro que Los Chicos se fundaron muchos años después que Menudo y estuvieron y duraron también, el grupo duró mucho menos tiempo. Pero ¿cuánto ganaron ustedes durante su estadía en Los Chicos? O sea, de 6 cifras estás hablando como nosotros, pues 5 cifras, para ser exacto. De 5 cifras. Sí. En una ocasión, el abogado de ustedes mencionó que habían sido $15,000, pero por otro lado se mencionó por Carlos Alfonso, el director del grupo, que habían sido 40,000. ¿Cuál de las dos cifras estaba correcta? Ay, No, yo creo que los dos estaban incorrectos. Sí. Los dos estaban incorrectos. Por lo menos yo puedo decir que yo me gané mucho más que eso. Lo que pasa es que lo gasté igual de rápido, pero yo muchísimo más de $40,000. Mucho más de $40,000 en el tiempo que estuvieron en Los Chicos. Y ahora que también mencionamos, cuando se funda el grupo Los Chicos, los organizadores, antes de venderle el grupo a Carlos Alfonso, Montañez y Lavoy, creo que eran dos de ellos, Eric Lavoy. planeaban obviamente aprovechar el boom de Menudo y hacer una especie de segunda versión de Menudo. ¿Estaban ustedes conscientes de eso? O sea, yo creo que yo creo que no era segunda versión. Nosotros éramos, creo que originales. Después de los Beatles estuvieron los Rolling Stones. Y él tenía otro concepto. El concepto era bien diferente. En el caso de él, Eric Lavoy era muy fanático del concepto de voces que tenía los Beatles, de la armonía de voces. El concepto de Menudo era diferente. Ellos cantaban unísono, ellos no hacían armonía, ellos estaban más en la bailada, en los rock, y nosotros estábamos más buscando las voces, hacer armonía, que sonáramos bonitos, sonar bien. Y eso es lo que estaba buscando al principio. Nosotros empezamos, sí, inspirados en el boom de Menudo, pero mucho más, yo creo que más allá de Menudo estaba La Pandilla, que fue el único grupo hasta ese momento en que nosotros empezamos a cantar, que había hecho armonía de voces y que tenían verdaderas voces. Pero eran españoles, no eran de aquí. Claro. En esa época, ¿descollaba a Chayanne como el mejor del grupo? O sea, el grupo se divide como una batida de vainilla, pues tiene hielo, tiene leche, tiene mantecado y todo eso. Pues el grupo era así. Tony se encargaba de las canciones románticas. Rey pues era el más lindín del grupo y todo eso. En el show era el que más bien se presentaba. A mí me dejaban el show mantenerlo y toda la cosa, que sí cómico. Y entonces Chayanne era el loco, el rockero que se trepaba en todos lados. Recuerdo. Sí. O sea, el grupo se dividía en Pero ese ¿cuál de los contraste. 4 llegó a tener más popularidad en aquellos momentos? O sea, se disputaban mayormente entre él, entonces entre Chayanne y Tony, y habían peleas que inclusive no se quedaban en los mismos cuartos. Yo me enteraba, mira, no te vas a quedar con Tony, pero ¿qué pasó? Pelearon estos dos, pues vamos. Y me quedaba ahí. No era tan malo, no era tan malo. O sea, había una rivalidad entre Tony y Chayanne, estás diciendo. No, es obvio, o sea, estábamos en el mismo grupo, éramos niños, los dos teníamos nuestras fanáticas, pues yo tenía mis canciones que estaban pegadas y Chayanne tenía sus canciones que estaban pegadas y tenía sus fanáticas, la gente, las mismas nenas, pues algunas pues tenían su grupito, él tenía su grupito que llevaban todas las pancartas que decían Chayanne, 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 y ellas iban y gritaban, y habían otras que iban por mí, ¿sabes? Y nosotros pues en el ambiente pues estando juntos todos los días pues nos creamos eso, pero era una cosa de nenes que no creo que haya trascendido más allá. Diríamos que Chayanne sí era el más enamorado del grupo. Yo no sé. Tampoco. No. Tampoco ese cetro le podemos dar a Chayanne. Oye, ¿por qué No, me miras a mí? Enamorado, porque eso no lo podemos llamar un cetro, porque este hombre... Oye, ¿por qué me miras a mí, Tony? Este hombre- Miguel, ¿le disputaba a Chayanne el cetro de más enamorado No. entonces? No, No, porque, no tanto. no, de admirar, porque si enamorado era él, el que tenía Chayanne, tenía un No montón de digas. admiradoras, No digas eso. porque era que eran ellas enamoradas de él.
Pero no era que él iba Y él allá y enamorado de trataba de ella. enamorar a esta niña. No, ese era Miguel. Pero sin embargo, en aquella época, cuando tenía todavía 14 años o algo así, Chayanne tuvo un romance con una cantante que hoy en día es muy famosa, con Yuri, la mexicana. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, 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 claro. ¿Cómo fue aquel romance de Chayanne con Yuri? El Cuéntenme. romance fue básicamente sencillo, ella era mayor que nosotros, pero ella, o sea, fue para América, esta es tu canción en México, ¿verdad? Ajá. Sí. Pues claro, pues no sé, hubo un pequeño romance y nosotros no te damos cuenta. Miguel, salte del cuarto. No, no, tampoco. Pero no, tampoco era así, fue algo pues que pasó pasajero, rápido, que nadie se enteró, ¿verdad? Que después quedó prendido de Yuri. Pero no fue, Chayanne quedó prendado de Yuri. pero no, Pues, fue se pasajero, la porque quitó, por se eso la de los quitó. viajes, o sea, amor de lejos, ¿entiendes? Y entonces pues, como digo, fue bien pasajero, fue rápido. Hablemos de la época de apogeo del grupo. Ustedes lograron en poco más de un año lo que a menudo le costó 5 años lograr, ese éxito, sobre todo en algunos mercados en los que menudo no había entrado. En esos mercados de Centroamérica, sobre todo, tuvieron un éxito mucho mayor que menudo. Ustedes fueron los que dominaron la situación en aquel momento. En esas multitudes que los recibía a ustedes, hubo ocasiones en que yo leí que a veces la fanaticada rompía 6 y 7 carros para llegar hasta ustedes. Ay, se ¿Dónde le ocurrió paraba- eso? ¿Dónde ocurrió Se le eso? paraba encima. Bueno, no necesariamente las fanáticas, algunas veces, pues mira, no se pueden quedar en tal hotel porque me tienen el jardín desbaratado y nosotros nos quedamos, ay, ¿qué vamos a hacer? Pues quédense en la casa del presidente o de tal lado. Se ponen aquella casa que era bien lejos porque rompían el lugar. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Guatemala. Pero había ocasiones que a nosotros nos pasaban accidentes, a él le pasó, a mí me pasó una vez rompí un cristal en Guayaquil, que salí primero, o sea, entré último al carro y salí primero, entonces me dijeron, vas a entrar por la puerta del casino, y nunca habíamos entrado por ahí, estaba tan brilladita que cuando yo venía corriendo no la vi, ¡playa! Y me llevé los cristales y todo. Eso para evitar la fanaticada. Sí, o sea, porque ella fue ¿Qué dice Rey? Que Rey no lo hemos oído todavía. No, que en ese momento fue que estábamos llegando de una presentación, unas entrevistas. Entonces, cuando estábamos llegando al hotel, pues ya venían las muchachas en los carros de ella persiguiéndonos. Entonces nosotros, avanza, Miguel, bájate. Entonces, en el momento que Miguel se bajó, pues la puerta estaba demasiado limpia, no tenía ningún sticker ni nada que identificara que había una puerta y se la llevó y tuvo que tirarlo a la piscina en agua fría. Y En la noche que tenía pasó cristales eso, hasta en los para ojos, sacarle pero- los vidrios. Esas cosas pasan. También hubo, en algunos de esos países que ustedes iban, había problemas de amenazas de secuestro, amenazas de muerte. ¿Por qué ocurrían esas cosas? Por la notoriedad del grupo, por ejemplo en El Salvador, y por la notoriedad del grupo y por los problemas internos de los países, porque nosotros donde éramos famosos no era, donde éramos muy famosos no era, era en Centroamérica, no era en México, en Venezuela, nosotros éramos demasiado famosos en Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, países que había mucho conflicto. Y pues por ejemplo en El Salvador llegábamos y nosotros pues el que fuera presidente, Duarte, que falleció hace un tiempo, la hija era muy amiga de nosotros y siempre nos ponía a disposición el carro blindado de la familia. Y nosotros pues andábamos, era un jeep, era una especie de jeep blindado y nosotros siempre andábamos en el jeep blindado con sus dispositivos para tirar bombas hacia los lados. Pero era por la situación del país. Pero Era increíble. No era por ustedes en Increíble, particular. no, es que una persona extranjera con conocido americano, pues tiende a ser un blanco fácil. Claro. Y en Nueva York, cuando ustedes tuvieron aquel gran triunfo en el Madison Square Garden, que le robaron el show a Roberto Gómez Bolaño, el comediante del Chavo y del Chapulín Colorado. Un amigo mío me preguntó, ¿viste? Que entraron en el Madison. Y yo, Sí, ¿tú sabes en el qué? ejército no me creen todavía. Tampoco. Oye, es increíble porque el show era para el Chavo del 8. Sí. Y el Chavo del 8 pues siempre ha estado pegado y todavía siguen dando Sí. el Chavo del 8. Pero cuando llegamos ahí uno no ve el público, se ve todo oscuro y estamos cantando, empezamos a cantar hasta que alumbran el público, vemos esa ola de gente así para arriba y nosotros, ay Dios mío, pues tuvimos que poner más esfuerzo. Y resulta que en el show pues nos quedamos con la gente, o sea, era un show del Chavo y después resultó ser un show de los chicos y entonces hubieron disturbios. Pero después de eso, yo tengo entendido que ustedes al terminar el show fueron al camerino de Roberto Gómez Bolaño a saludarlo y a cierto modo pedirle excusas, aunque ustedes no tienen la culpa, pero pedirle excusas por lo ocurrido para que él no se sintiera mal y que él los trató muy mal. ¿Qué fue lo que pasó? No nos quiso recibir. No, No nos quiso Bueno, recibir. entonces, nosotros fuimos, lo que pasa es que nosotros queríamos ver el show de él. Eso. El problema fue ese. Nosotros hicimos nuestra presentación y la gente quedó entusiasmadísima y todo. Cuando nosotros vamos, cuando él empieza su espectáculo, que él era el cierre, nosotros vamos como parte del público, ¿sabes? Tratamos de meternos por una esquinita, pero la gente se volvió loca y entonces nos tuvieron que sacar y eso a él le estuvo bien mal. Y cuando nosotros vamos a disculparnos y
más que todo yo creo que nosotros íbamos por conocerlo a él, porque el chavo, nosotros crecimos con él. Claro. Nosotros crecimos Ustedes con tenían el como chavo. 14 años en esa época. Sí, por ahí. 3. Nosotros crecimos como muchos puertorriqueños viendo el Chavo del Ocho. Y pues él nos trató muy mal y no nos quiso recibir y todo, pero nosotros pues seguimos. Tú fuiste el portavoz del grupo, creo, aquel día, que fuiste el que trató de llevar la voz cantante en expresarle lo que ustedes querían hacer. ¿Y quién fue el que te atendió mal, que creo que más o menos te insultó? ¿El hermano del chavo? No. Ese fue el mismo que no nos quiso recibir, pero después hicimos otro intento y nos recibió. Que nos conocimos ahí a todos. Pero la prensa publicó cosas muy malas de aquel Sí, incidente de lo que en Nueva pasó York. en el momento, pero que al fin y al cabo nos recibió. Yo tengo unos recortes de periódico en mi casa. ¿Qué cara tenía cuando los recibió? Ay, Él imagínense. estaba feliz, encantadísimo. Que fue ¿No estaba hipócritamente. molesto porque le habían robado el show? Bueno, esas cosas pasan, son ganas del oficio. Él ve pues 4 nenitos que vienen de Puerto Rico que nunca ha oído hablar de ellos. Y nosotros pues teníamos el carisma y teníamos arte y lo hemos demostrado. O sea, los chicos tenían arte, cantaban y hacíamos bien el show. Pues ¿qué pasa? Pasaron los 4 nenitos, pasamos por el camerino, nos saludó, pues ellos van a salir a cantar. ¿Qué pasa? Cuando viramos pues la gente quiere más. Y, cuando él sale para afuera pues procuran a los chicos, pues se encuentra, es chocante. Ok, ese fue mi momento. Porque la mitad del público de Madison Square Garden es puertorriqueña. Y nosotros veníamos de allá, el apoyo, Yo creo que el chavo no volvió a Madison Square Garden. creo que no. O por lo menos no nos volvió con nosotros. No volvió con ustedes. Puso una cláusula en su contrato de que si tenía que, si tenía que actuar con el grupo de los chicos, No iba. no iba. Vamos a hablar del momento en que la agrupación se rompe y 3 de ustedes renuncian, pero vamos a unos mensajes y regresamos en breve, porque es algo muy parecido a lo que ocurrió recientemente con el grupo Menudo. Regresamos a Fuera de Serie con los integrantes, 3 de los fundadores y otro integrante del grupo Los Chicos. Y estábamos hablando de aquella ocasión en que Chayanne, Rey y Miguel renunciaron al grupo. Los abogados de ustedes hicieron unas alegaciones contra el director del grupo muy similares a las que han hecho varios integrantes de Menudo cuando han dejado la agrupación, sobre todo la última deserción en masa de integrantes de Menudo. ¿Qué los llevó a irse del grupo en aquel momento? Esto va con ustedes dos. Bueno, como le digo, no somos los muchachitos los que dependemos de la decisión, siempre son los padres. Los padres son los que toman la decisión, nosotros por nosotros pues estábamos encantados en estar. Digo que las condiciones no eran las mejores, pero la pasábamos muy bien. Entonces los padres pues encuentran que la cosa está incómoda, que no se está pagando correctamente el dinero, y entonces cuando va aumentando las cantidades, pues pegan esos litigios. Y entonces pues los padres dicen, pues mira, el nene mío no va. Y así tiene que haber pasado a Menudo. El nene mío no va y no va. Y entonces entra pues padres con padres, discordia, padres con director. Y así. Pero en aquel grupo, el papá de Rey, que era gerente auxiliar de un banco, tengo entendido, Sí. Era una especie de representante de los padres ante la dirección del grupo. Y él era el que encargado de velar por la cuestión económica, ¿correcto? Él se quejó de que no estaban recibiendo el dinero que debían. Rey. Yo realmente... Yo creo que papi peleaba más que tu papá. Papi venía ahí. Papá de tener matemático, era el que sacaba los números y decía, y hablaban, y entre ellos mismos fueron los que Pero- tomaron la decisión. Realmente, pero de verdad no recuerdo muy bien. Así pasó. A mí me llama la atención que en aquel momento se publica que Tony deja el grupo, dice que se va del grupo, se abandona la gira, no quiere viajar a Santo Domingo, sin embargo, después cambia de opinión y no acompaña a Chayanne, a Rey y a Miguel en la renuncia aquella, se queda solo él en el grupo. ¿Por qué cambiaste de opinión? Hay muchos factores que influyeron en eso. Al principio estábamos todos de acuerdo, pero surgen unas cosas en las que estaban envueltos otras personas, otros productores, que no voy a decir nombres porque no quiero, ya esos tantos años atrás estamos que ya... todos. Pero nosotros teníamos un contrato en Ecuador y pues se habían hecho planes, esa persona había hecho ya reservaciones y todo con ellos 3 y con otro muchacho que era Alex. Y no habían consultado conmigo en ningún momento. O sea, no, ellos dijeron el grupo, no me estaban descontando a mí, pero yo no sabía nada. Y cuando yo llamo a Ecuador y pregunto, pero espérate, yo estoy en Los Chicos, pero yo estoy con Carlos Alfonso. Y me dicen, no, pero tú no estás con esta persona. Había una cosa que no se había contado conmigo y yo me sentí como que, espérate,
Yo no, o sea, esto ya va más allá. ¿Te estás refiriendo al que era director internacional de las giras del grupo, Ángelo Medina? Yo no quería decirlo, Ángelo. No, perdón. lo dijiste. No, Ángel lo queremos mucho, inclusive. No, Ángelo, lo queremos trabajando mucho, con pero él. había, en ese momento, o sea, estamos hablando de muchos años atrás y aparte yo era un niño. Y mis actitudes eran muy diferentes y... Pero sabías yo- mucho. Sí, era un niño. Pero no era la... Al principio nosotros estábamos molestos con el trato de Carlos, el exceso de trabajo, el dinero, era Una mucho, decisión eran muchas que tomamos cosas. en California, Pero, una reunión que tuvimos nosotros mismos, ¿recuerdas? ¿Qué dice Rey? Una decisión que tomamos, nos reunimos los tres y empezamos a hablar de En los California, problemas ustedes que- tres. Sí, ¿Chayanne no estaba en no. esa reunión? No. no, era una cosa, era más simple. Pero entonces, lo que nosotros habíamos creado, que inclusive yo paré de trabajar en agosto. O sea, yo paro de trabajar tan pronto llegué aquí, me negué a ir a República Dominicana. Después se convirtió en que había en otra cosa, con más gente, y entonces reuniones por aquí, reuniones por allá, Sí. y se perdió la esencia de lo que nosotros estábamos buscando, que nosotros, Claro. los niños, nosotros, los que estábamos trabajando, lo que queríamos era que se mejoraran unas condiciones de trabajo, y esto y lo otro, los padres y la gente alrededor de nosotros hicieron un revolú, que eso yo creo que eso puede ser hasta lo que está pasando con Menudo ahora mismo, o sea, que no es el niño. O sea, estábamos ajenos a los problemas legales, a los litigios de dinero, intereses Tomamos la económicos. decisión nosotros mismos. Nosotros tomamos la O decisión sea, de Chayanne no estuvo en la separarnos. reunión de Los padres. Ángeles, pero en la del avión. ¿Se En la acuerdan? del avión Cuando estuvo de llegamos al acuerdo. aeropuerto, olvídense sí. de las maletas, que Junior se las lleve. Y se van con los papás y paramos. O sea que fue de Chayanne y nosotros. ustedes tres estuvieron los cuatro de acuerdo Los cuatro, en aquel inclusive momento En aquel momento. en dejar la agrupación. Sí. Sí. No, en detener, no en dejar la O sea, no era agrupación, romperlo. en detener, en parar de trabajar Brazos para caídos. entonces, una huelguita, Hasta tanto se reconsideraran. una algunas huelguita de nene. Entonces, jugar a la huelga. Pero quedó muy bien para que tú veas. Bueno, todavía estamos en huelga, estamos como las uniones Pregúntale a que se Carlos van cómo de quedó. huelga un ratito. Pero en aquella ocasión yo recuerdo, estaba viendo unos recortes de aquella época y tú decías que los propósitos de que tenían Chayanne, Rey y Miguel no eran los mismos tuyos, que se habían desvirtuado sus propósitos, lo que acabas de decir. Eso es lo que... Y que además de eso ellos habían dicho una serie de mentiras con las que tú no estabas de acuerdo. ¿A qué te referías? No, mentira, no. O sea, nosotros, lo que no estaba de acuerdo era en que se había desvirtuado la idea original. Yo creía que se debía haber hecho de otra manera. Yo entendía eso y yo pues no quiero entrar en detalles porque eso ha quedado, para mí ha quedado atrás. Después de eso han pasado peores cosas, me han pasado peores cosas que en realidad pues eso para mí es como una historia de un cuentito de hadas. O sea, eso fue Pero en aquella época uno de los puntos que ellos plantearon era que supuestamente alguno de los funcionarios del grupo te había pegado a ti. Sí, Y nosotros entonces tú admitiste públicamente que sí, que te habían pegado, pero que tú en aquella época te merecías que te pegaran porque eras insufrible. Lo dijiste. Dijiste que eras... En el momento no dijo eso. No dijo eso. No, en el momento dijo que era que- insufrible. todo hinchado así. ¿no? Correcto. No dijo eso. Y bueno, que yo soy un artista. Yo soy un artista, yo no voy a decir que yo voy a llegar a una conferencia de prensa donde voy a defender mi punto y voy a decir, bueno, no, ellos tienen toda la razón del mundo. Nosotros, o sea, la prensa, yo tenía razón cuando decía que se había desvirtuado la idea original, pero ellos tenían mucha razón en muchos de los argumentos. Pero en el momento, yo estaba velando por mis intereses porque ellos me habían dejado solo. Ellos se habían protegido, los tres unidos, y yo era el único, y yo... Pero estaban supuestamente salieron en defensa tuya, que Porque- era al único que le habían pegado. porque nos ¿no? había Por eso, abandonado. porque no tenían otro argumento. Claro, pero también- No tenían otro argumento. El único, la persona que en realidad había pasado por las de Caín había sido yo. Y los que estaban protestando eran ellos. O sea, Lo que, admitió, lo Oye, no, admitió. las de Caín Plus, las de Caín ¿Por qué Plus. tú decías que eras insufrible? porque es que yo he sido una persona bien insufrible. O sea, yo soy una persona, Va bien, vamos a aclarar va eso, bien, va porque bien. productores entiendan, era. Lo repetí. O sea, yo era un niño bien dominante, un niño bien autoritario y un niño que en realidad pues no tenía la capacidad para bregar en ese momento con toda la fama, el dinero, con todas esas experiencias que vienen de que nos trajo los chicos. O sea, yo no me culpo, porque yo me veo como otra persona en esa época. Claro, tenías 14 años. O sea, yo veo a otra persona ahí, pero yo lo analizo, cuando yo lo analizo pienso que no hay por qué echarme la culpa porque en realidad yo no tenía la capacidad. Te llegó el éxito demasiado temprano Sí, en tu vida. y yo era un nene, yo salí de un barrio pobre en Ponce, el barrio Mamella de Ponce,
me traen para San Juan de momento, vengo acá, nos metemos en una finca, Y peleamos. empezamos a ensayar por un año, me presentan a estos tres, Iniciación. a Había que estos tres iniciarlo. Ellos personajes. dos y Chayanne. Ajá. Había que Me iniciarlo. presentan a Chayanne, Rey Miguel, y nos meten ahí a practicar y a practicar y a practicar. De momento conocemos a Carlos Alfonso, explota esto, y conocemos a Ángelo Medina, vamos a Se te Venezuela. Y de momento tenemos, en cuestión de 1 año y medio, 2 años, tenemos 6 discos de oro. y todo 50.000 eso. personas viéndolos, 50.000, aplaudiéndolos en O sea, estadio. algo se le quedó a Tony. Hay que agradecer, y lo voy a decir públicamente, al señor Eric Lavoy, que nadie, ni siquiera Chayanne, ni yo, ni Tony, ni Rey, hemos agradecido al individuo de San Lorenzo, vecino mío. Esa fue la persona que Ese- los reclutó a ustedes en los campos Sí. de pelota allí ese en es el verdadero Caguas. artista. Y a mí en Ponce, Este es el para verdadero escucharme. artista. Ese es el que nos treneó hasta las 12 de la noche, apréndanse en esa canción. una así, guitarra y una así, grabadorita. así. Cada vez que pasaban cosas, recogía la guitarra y la rompía. ¡Da! Pero que el individuo es el verdadero artista de los chicos, o sea, el que nos creó. Eric Lavoy. Vamos a unos mensajes, regresamos en breve a Fuera de Serie con Tony, Rey, Miguel y Tico, que le va a tocar ya mismo. Bueno, ellos están desesperados por ver cómo están quedando en la caricatura que está haciendo Erasmo Mayorga, pero de eso se van a enterar más adelante, al igual que todos nos vamos a enterar al final del programa. Yo recuerdo que Carlos Alfonso en aquella ocasión planteó que aquello era una especie de chantaje para evitar la terminación de una película que ustedes estaban haciendo. ¿Llegaron a terminar aquella película? Sí, pero Sí, no, se no en terminó. las condiciones, o sea, se hizo bastante restringido, ¿no? Con el tiempo y la... con todo el Porque tiempo Chayanne, era Rey y Miguel necesario. se van antes que se terminara de hacer la película, ¿correcto? No, ellos cumplieron. ¿Ellos cumplieron? Ellos hicieron el doblaje y todo de la ¿Sí? película, sí. Lo que me faltaba Digo, era claro, el fue con... ¿Sabe? Se dicen muchas cosas en el calor del problema. O sea, sinceramente, Carlos seguro que hizo 2 o 3, 4, 5 declaraciones inmediatas. Pero al final de cuentas ellos terminaron la película y nosotros todos hicimos el doblaje como tenía que ser, pero no fuimos hay una parte donde no fuimos a Santo Domingo, que fue una parte muy importante, que solamente fue... ¿Tú? Alex. A mí me dice tú, no tú. Alex. Alex fue. Alex, sí, que él fue a... Alex es que estaba preparado para entrar por Miguel cuando Miguel saliera del grupo. Sí, pero ese fue uno de los problemas. Los muchachos no querían que yo me fuera, pero Carlito me iba a cortar. Primero porque ya también estaba mayor. Pasado de y todo. edad. Sí, y entonces, pero yo tampoco nos queríamos ir. O sea, ellos no querían que yo me fuera y el grupo iba a perder su matiz. O sea, teníamos un matiz ya y no quería que pasara eso. Pero en todo el barullo de lo que sucedió, pues... La estaba- película tuvo mucho éxito en Centroamérica y durante el transcurso de la entrevista estamos viendo algunos momentos de la película. Dios santo. En aquel momento es que, vamos a verlo ustedes bien jovencitos, como eran en aquel momento 14 años. En aquel momento es que entra Tico. Tico entra cuando el motín a bordo, cuando Chayanne, Rey y Miguel renuncian, a los chicos se queda solo Tony y Tico es uno de los 3 que entran. Entran Alex y Alejandro a reforzar el grupo para completar el grupo. Tico, ¿te fue muy difícil montar rápidamente, apresuradamente las rutinas de Chayanne, Rey y Miguel? Sí, bastante. Tuvimos, el problema surge, me llaman y me dicen, mira que vas a ser el próximo integrante de los chicos. Y yo digo, ¡guau, qué chévere! Cuando llego no hay nadie, está Tony. Tony me está dando su respaldo y nos tenemos que poner a ensayar 16 canciones desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche para hacer una gira que ya tenían pautada de Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, si no me equivoco. Y fue bastante difícil. ¿No te sentiste en cierta medida cuando te enteraste que había habido un problema, que Chayanne, Rey y Miguel se habían ido como una especie de rompehuelga? Los A, corruptos. a la edad que tenía, realmente no pensé eso, porque es una emoción. Al momento, pues, wow, tú sabes. Claro, los Va a tener- 14 años. ¿Tú tenías 13 o 14 13, años? 13 13. años. Imposible que pensaras eso, no No. tenías ninguna conciencia. Para mí era una felicidad increíble. Estaban las motoras y los carros, ¿no? Y las muchachas. No. Sí, sí. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar, te vas en esa gira y resulta que todo el grupo tenía visa de trabajo menos tú. Tú tenías un problema con la visa de trabajo, ¿es correcto eso? No recuerdo realmente. Es que te vieron feo en no, no lo ya- pases para allá. Ah, sí,
tuvo un problema, yo fui el último, yo a lo que recuerdo, fui el último en sacar el pasaporte y todo, salió horrible. Quizás por eso fue. La foto, por eso fue, yo creo que me la devolvieron. Pero en algún sitio, por el no tener visa de trabajo, te pararon, te impidieron trabajar, ¿no? No recuerdo eso. ¿Pudiste no creo, cantar en todas no partes? creo, sí, en todas partes. Sí recuerdo un incidente que ocurre en Panamá con el hecho de que se había promocionado la foto de ustedes cuatro, los 3 nuevos integrantes más Tony, el único veterano que quedaba, y se le había agregado la foto de Chayanne, como insinuando que Chayanne iba. Cuando llegan allí, Chayanne no iba, y entonces ocurre un desacuerdo, una molestia por parte de alguna gente allí. Se dijo públicamente que lo que pasaba era que Chayanne había estado de acuerdo en ir si Rey y Miguel iban, pero que finalmente como Rey y Miguel decidieron no ir, él tampoco decidió ir. ¿Te acuerdas aquellos problemas que hubo en Panamá al no llegar Chayanne? Bien, recuerdo el problema que hubo al no llegar los 3 integrantes, no solamente Chayanne. ¿No era problema con Chayanne solo? No era problema con Chayanne, era el grupo en Se sí. había anunciado todo el grupo. Era todo el grupo. Es que la gente esperaba otra cosa, o Se sea... esperaba el grupo, pues ya era una gira pautada. Nosotros teníamos, en ese momento teníamos la película, teníamos una gira de sobre 1 mes y medio, 2 Más meses. el nuevo disco. Más el nuevo disco, teníamos un montón de compromisos ya pautados. Cuando los muchachos se deciden parar, que yo me quedo y ellos entran, nosotros vamos a tratar de cumplir lo más que pudiéramos en ese momento con todos los compromisos para que no nos demandaran, para que nos demandaran a la corporación y tratar de cumplir con ellos. Obviamente la gente esperaba a Chayanne, Miguel, a Rey y a Claro Tony, que sí. el concepto general, pero se hizo lo mejor que se pudo. Con el tiempo, estábamos muy cortos de tiempo, eso fue una cosa, ya los compromisos estaban pautados, no se podía cortar, o sea que en realidad se hizo de tripas corazones, como decimos acá. Es como un restaurante, tú pides un filete miñón y si te traen un bistec con papas fritas, tú dices, pero ¿qué es esto? Pero Bueno, lo pruebas y está bueno. La pues. pregunta se la voy a hacer a los 2 filetes miñón en este caso. A Rey y a Miguel. Ustedes, ¿cómo es que meses después llega a un acuerdo con la dirección del grupo Los Chicos y todo es paz y en el cielo gloria? O sea, para la edad que teníamos, pues, tú entras a los litigios... No fueron ustedes, fueron sus padres. O sea, ellos deciden. Ellos deciden, inclusive hasta cuando el grupo se rompe, él me dice, mira, ya se te acabó, te me recortas ese pelito y para la universidad. Papi que estaba en el ejército y yo, ya. Y yo me tuve que quedar callado y así es mito y estoy terminando, pero así es. O sea, eso es así. Deciden ellos mientras tú tienes 14 años. ¿Qué recuerdo tiene Rey de aquella reconciliación con el grupo donde se anunció que ustedes entonces ya estaban todos en armonía, se habían quitado las demandas legales que se habían procesado y entonces ustedes iban a hacer unas presentaciones de despedida junto con el grupo que quedaba? Con el grupo de los De los nuevos, sí. realmente no recuerdo. No recuerdo yo tampoco. No recuerdo de eso. Yo solamente después que se terminó todo, pues empezar a estudiar. Fue lo que- ¿En ningún momento ustedes dos pensaron continuar la carrera artística al retirarse del grupo, Rey y Miguel? Bueno, a mí no me dejaron. A mí me dijeron... ¿Quién no te dejó? Mi papá. ¿Por qué? Ay, papi. Pues me cortó. O sea, las oportunidades existen así como ahora. O sea, nadie sabía que Chayanne iba a estar como está ahora. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son las probabilidades? En mi casa me mandan, Chayanne pues quizás pues tenía más accesibilidad con los papás. Mira, papi, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, déjame salir. Y el papá pues le da visto bueno y sale. En mi casa pues yo no tenía opinión. Tenía un poquito de opinión, pero me cortaron. ¿Y Rey? Igual. No, yo decidí estudiar y dejar todo ahí y empezar como quien dice, una nueva vida, porque como empecé a los 10 años, que era el momento que ya estaba más en la calle, en mi casa casi nunca me dejaban salir ni a la acera, me tenían siempre guardadito en casa. Y en el grupo fue que empecé a salir y a coger confianza, pero después cuando se rompió el grupo, pues decidí empezar a estudiar, terminar el 4º año, que todavía no lo habíamos terminado, y seguí así. Exámenes libres. Y Tico, ¿qué tiempo más duró el grupo a partir de aquel momento? Duró 5 años. ¿5 años más? ¿Cómo va a ser? De 13 a los 17, 4 años O sea que tú estuviste haciendo presentaciones casi 4 años con los nuevos. con los nuevos. Con Tony y con otros nuevos. No, porque luego de esto, un tiempo después, como 1 año después, yo ¿Tú me te retiro retiraste? por 2 años. Ellos se Y nosotros quedan, graban continuamos. en portugués, se van a Brasil, tienen un éxito Muy grande en Brasil, muy sí. grande en Brasil. Y luego de esto, pues, caen como en un receso, que surge una baja en la popularidad y entonces luego surge otra vez el ofrecimiento para que regrese.
En aquel momento, cuando estaban los originales, se decía que habían dos que tenían un contrato con Carlos Alfonso, el director del grupo, para seguir como solistas con el que eran Chayanne y tú. Entonces, Carlos Alfonso libera a Chayanne de ese compromiso, empieza la carrera Chayanne con Gustavo Sánchez, su actual manager, y tú no comenzaste la carrera como solista. ¿Qué pasó? No, el contrato no era para seguir como solista, el contrato era un contrato que era mucho más, era un contrato diferente al que tenían los muchachos, Sí. aunque todos cobrábamos lo mismo, pero había un compromiso, o sea, él estaba un poco más amarrado a la compañía, Chayanne y yo estábamos amarrados a la compañía, fuera, dentro y fuera de los chicos, entonces a Chayanne se le dio el release para que él desarrollara su carrera. Yo pues, como en ese momento no se me ofreció nada, pues yo me retiré. Cuando regreso al grupo, regreso con la idea, que fue lo que me dijo Carlos Alfonso en ese momento, después vamos a dejar hace tiempo que tú no estás, que la gente no te ha escuchado, vamos a dejar que la gente te escuche de nuevo. Pues voy yo para la carga de nuevo, porque yo me la paso así. Yo voy de nuevo para la carga y me meto al grupo de nuevo y grabo el último disco, el de Fuego y Pasión. Y entonces me quedé con el grupo nuevamente. Muy bueno, por cierto. Y luego de del éxito y luego de todo, surge otra vez el receso y entonces Tony otra vez en la universidad y hasta que decidí caer en el Army. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque yo leí en la revista TV Guía unas cartas que tú enviaste desde Arabia Saudita cuando estabas en el Golfo Pérsico en la guerra, donde decías que te habías metido en el ejército por la gran desilusión que tenías de no haber podido desarrollar tu carrera artística. Regresamos en breve a Fuera de Serie. Amigos, regresamos a Fuera de Serie, conversando esta noche aquí con Tony, con Rey, con Miguel y con Tico. Y estábamos hablando, habíamos prometido que íbamos a hablar con Tony con relación a esta entrada suya en el ejército. En la revista TV Guía se publicaron unas cartas que tú enviaste desde el Golfo Pérsico. En la primera decías que te habías enlistado en el ejército porque estabas desilusionado con el giro que había tomado tu carrera y que querías por algún tiempo alejarte del ambiente artístico y de Puerto Rico. ¿Estabas tan desilusionado? Sí, estaba desilusionado y desempleado, las dos. Tú sabes, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Interamericana y cuando yo decido entrar al grupo, como le dije a la gente de TV Guía, yo cuando les escribo para darles una explicación porque nadie sabía que yo estaba allá. Inclusive yo le comuniqué a Carlos y le comuniqué a mis amistades íntimas que yo estaba que iba a entrar al Army cuando ya estaba dentro, cuando ya había dado el paso. Yo estaba desilusionado porque entendía que me merecía estar haciendo otra cosa, me merecía estar trabajando, porque después de tantos años dedicados a la música, dedicados a los chicos y tanto esfuerzo que puse en eso, pues no estaba haciendo nada, nadie había venido. Las personas que ahora mismo tengo conmigo y que me están apoyando ahora, que se los agradezco muchísimo, en aquel momento pues no tenían las posibilidades, no me podían ayudar en aquel momento, quizás, y otras pues simplemente no querían. Y en esa me las pasé durante el tiempo antes de entrar a los chicos por segunda vez y después de salir de los chicos nuevamente. Pero entraste al ejército en una decisión un poco festinada, de improviso, ¿verdad? Porque tengo entendido que tu familia se enteró prácticamente después que habías entrado. Sí, yo fui a firmar con la reserva, esa era mi idea. Mi idea era, porque yo estaba aumentando de peso, estaba engordando en Ponce, estaba haciendo nada, y pues yo dije, pues déjame irme a la reserva. Siempre tenía la curiosidad del Army y todas estas cosas, yo decía, pues déjame, ¿podré o no podré? Y no es fácil. Entonces cogí y fui a MEPS, ahí en Buchanan. Y cuando llegué ahí, MEPS es donde se firman los contratos y jura bandera y todo eso. Cuando llegué ahí, pues lo que la reserva me ofrecía, pues no me parecía al momento. Yo caí ahí inmediatamente, ellos me decían que si me iba con ellos me iba en noviembre y estábamos hablando de agosto. Yo dije que no, que yo me quería ir en agosto, entonces yo le pregunté a la gente del Army que estaba allí mismo. Le digo, si yo me voy con ustedes, ¿cuándo me voy? Me dicen, ayer.
Y Y ellos que- firmaste todos los papeles. y Nicole Tony Perezoso, pues yo pues en un arranque de locura, pues firmé, pero que no me arrepiento. Y llamaste a tu casa y le dijiste, mami, Sí, mami, no, hermanos míos. llamé a la escuela de mami y le digo, mami, acabo de firmar con el Army activo por 4 años. ¿Qué? Sí, pero ya está hecho, mami, no puedo hacer más nada. Bueno, te veo en casa, te quiero. Y te mandaron para el Golfo Pérsico, ¿qué tiempo después? Yo entré en el agosto del 89 a la escuela de inglés porque no... Un año después te mandaron al Golfo Pérsico. Sentí el Agosto, aire. sí, exactamente. ¿Estuviste cuántos meses en el Golfo Pérsico allá en Arabia Saudita? 7 meses, exacto. O sea que te fuiste desde el principio de que los americanos mandaron tropas allá, desde que hubo la invasión Y de a- Irak a Kuwait. Y antes de esto estuve en julio en la NTC, en el desierto de Mojave. Estuve entrenando, pues nuestra división, todos los tanques y todos los vehículos están pintados de desierto de siempre. O sea, no fue por lo del el Medio Oeste o no, Medio Oriente. Medio Oriente, sí. Eso fue en el Medio Oriente, yo no sé. Entonces, allá en el Golfo Pérsico, en este tiempo que estuviste, ¿entraste en combate muchas veces? Bueno, estuvimos en combate los 5 o 6 días que duró la guerra. La guerra se acabó el 27, nosotros entramos dentro de Irak. La primera vez que entramos fue mucho antes de que empezara la guerra terrestre. ¿Tú manejabas un tanque? Un Bradley. ¿Qué es eso? Una especie de tanque. Es una especie de tanque, pero carga, es de infantería. Es un Carga APC. personal. Es Carga un Bradley Fighting Vehicle. El tanque que tienen los americanos se llama M1A1. El Bradley, las siglas Sí. son M2A1. Entonces, entraste en combate, tuviste que disparar sobre el enemigo varias veces. Sí, nosotros estuvimos en verdadero combate. Nosotros estuvimos Con las fuerzas republicanas con la de Fuerza Hussein, Republicana, arriba de... 270 kilómetros dentro de Irak, no de Kuwait. Yo nunca fui a Kuwait. La gente me dice, ¿fuiste a Kuwait? ¿Vienes de Kuwait? No, yo vengo de Irak. Oye, pero la pregunta es, ¿tú los ves? O sea, eso es lo que yo quería preguntarle ahorita. Estoy en la expectativa. ¿Tú ves a ellos cuando le estás disparando? Sí, nosotros vemos los vehículos porque cuando nosotros, las personas que se están rindiendo, que se salen de los vehículos, ya nosotros bajamos la rampa, salen se desmontan los demás soldados que van en la parte de atrás y ellos se encargan de ellos. Ellos se encargan de quitarle las armas y entonces organizarlos, revisarlos de que no tengan... ¿A tu unidad se le entregaron muchos prisioneros? Nuestra división capturó 5.000. Nosotros nos atribuimos nuestra compañía, mi compañía, Charlie Company 27 Infantry, nosotros nos atribuimos como 200 o 300 de ellos. Tony, en TVG se publicó la dirección tuya allá. ¿Te recibiste muchas cartas de viejas admiradoras tuyas? De viejas y jóvenes, personas, de todo. De viejas admiradoras y de gente que simplemente me escribía porque se identificaban. La gente en Puerto Rico, eso me alegró mucho porque yo, cuando llegaban los periódicos viejos de 2 semanas y venían leía de las protestas en los Estados Unidos y yo no entendía, yo no podía entender cómo alguien podía estar protestando diciendo paz cuando ese hombre estaba destruyendo Kuwait de la manera que lo estaba haciendo. Nosotros ninguno de los que estábamos viviendo eso entendíamos, nosotros decíamos, pero que vengan ellos a vivir aquí lo que nosotros estamos viviendo o que sufran lo que están sufriendo la gente de Kuwait. Pues yo veía eso y entonces me llegaban estas cartas de Puerto Rico de los jóvenes, niñas y niños. Pero algunos eran de admiradoras de la etapa de los chicos, la mayoría. Niños, muchachas de 23, 22, y todos ellos bien positivos sobre lo que estábamos haciendo y como que reconocían, y eso me encantaba, porque no solamente el hecho de recibir cartas fanáticas, sino el contexto de las cartas, lo que decían las cartas, me motivaban, era un ánimo que yo tenía ahí para seguir, porque era fuerte, entonces la incertidumbre fue grande. Vamos a unos mensajes, regresamos en breve al último segmento de Fuera de Serie. Amigos, ya estamos en los minutos finales de Fuera de Serie y quiero hacerles una última pregunta. ¿Qué ustedes creen de lo ocurrido en Menudo? ¿Podrá sobrevivir Menudo esta situación de la renuncia de varios de sus integrantes? Bueno, verdaderamente yo creo que ellos son víctimas de las circunstancias. Son unos muchachos que tienen el control de sus padres y los padres van a decidir por el momento. Y pues, como decía Tony, lo que les deseamos es suerte a ellos porque van a pasar por la que pasamos nosotros. Bueno, Tony va a ser el único de ustedes que se va a seguir como artista, porque Tico está dedicado, además de ser modelo, es instructor vocacional en una escuela Y padre y padre full time.
Aquí Miguel está acabando sus estudios y está en la reserva del ejército. De teniente. Rey está de gerente en un Pizza Hut, también es padre, tiene una nena, está casado. Y entonces Tony va a comenzar una nueva etapa en su carrera artística. El nombre artístico va a ser Tony Cedeño, ya está grabando un disco bajo la dirección de Carlos Alfonso, el mismo que llevará al éxito al grupo Los Chicos. ¿Qué expectativas tienes de esta etapa de tu carrera artística? Bien positiva, dentro de poco estaré fuera del Army y más ahínco, voy a hacer el esfuerzo mayor para tener mi carrera de nuevo. Te deseamos mucho éxito y también a ustedes en sus respectivas profesiones y oficios. Ahí viene Erasmo Mayorga, vamos a ver cómo quedó esa caricatura. Dios mío. Que viene con un bello marco de Taller Galerías Duey. Ahí están Tony, Rey, Miguel y Tico, captados en forma caricaturesca por Erasmo Mayorga. Y también quiero darle esta placa de Nainco para recuerden esta visita afuera de serie. Aquí está la de Rey, aquí está la de Miguel y por favor la de Tico aquí. Gracias amigos, hasta el próximo domingo en Fuera de Serie. WKAQ Televisión, San Juan.